Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarme. Ya somos 20.000 los suscriptores que se coparon con esta idea de Mauro Z OK en YouTube. Así que muy feliz y sobre todo ahora con mucha ganas de responder las preguntas y las inquietudes de todos. Así que arrancamos respondiendo preguntas. No es el profe Córdoba el muñequito que está atrás, sino que es una recreación que hicieron mía. No está muy lograda, dicen ustedes, porque para que digan que es el profe Córdoba, pero bueno, es mi recreación. Cuando estaba en el noticiero de Telefe, cada uno de los integrantes tenía una escultura, una mini escultura con su cara, y jodíamos mucho que no nos parecíamos demasiado. El whisky que me clavé en una de los capítulos que hice es lo que suelo hacer, por eso me mostré. A algunos les sorprendió, pero en general cuando relajo en mi casa es mi bebida preferida, predilecta. Fui dejando el vino, ese graph, ¿viste? Tipo escándalo en Crónica. Dejé el vino, ahora amo el whisky. Bueno, así que arranqué hace 5 o 6 años por el camino del whisky porque me gusta y bueno, me relaja y por eso lo tomé a veces para arrancar acá. En cada narración, en cada capítulo, a veces un whisky viene bien. Hoy le respondo con agua, ¿eh? Es Gatorade, señorita Gatorade, decía Bilardo. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Mucha gente quedó impresionada en el caso del múltiple homicida Laurta, Pablo Laurta en Córdoba, con la escena donde lo atrapan a él en el hotel y el nene queda ahí indefenso en la imagen porque priorizan agarrar al criminal. Bueno, obviamente que se encargaron del nene, después hubo toda una discusión, no recuerdo exactamente ahora a nivel de juzgado de familia con quién iba a ser criado. Había pedido a la abuela paterna la tenencia, no recuerdo cómo siguió o si quedó en poder o en crianza o bajo crianza o tutela de la familia de la mamá. Pero lo cierto es que el nene fue, en ese momento muchos decían, che, nadie se encargó del nene, la irrupción en esa confitería en el hotel. Sí, lo pusieron a resguardo y además después siguió el camino que les voy a averiguar para otro día exacto con quién está criándose ese nene pobrecito que tiene, por un lado a la mamá asesinada y por otro lado un padre asesino. O sea, imagínense lo que es para ese nene seguir para adelante, imagino. Está buena la pregunta, voy a averiguar un poco más si es con asistencia psicológica y demás y otro día se las completo. Y sí es cierto que hubo denuncias de él, de Pablo Laurta, diciendo que la abuela era casi una suerte de tratante de menores y qué sé yo. Esa denuncia fue archivada por inexistencia de delito. Él insistió en una de sus declaraciones indagatorias en que se investigue si la abuela materna y la madre del nene se confabulaban o coexistían como una suerte de red de trata, pero no hubo ningún elemento. O sea, se intentó llegar antes de que ocurra la masacre, una investigación que quedó en la nada porque era simplemente una manifestación de él sin ningún tipo de fundamento y quedó archivada. En el caso de Claudia Ferro, lamentablemente pasó tanto tiempo, estamos hablando de 10 años casi, que es muy difícil que se reabra la investigación, tiene que ocurrir algo determinante. Ejemplo, que alguien diga, yo sé dónde está enterrada si es que la mataron. O yo sé dónde descartaron el cuerpo. Tiene que ser algo que mueva específicamente una causa judicial de las peores instruidas, con cero interés. Acuérdense que recién reacciona la justicia de manera sobreactuada 7 meses después de la desaparición, cuando los vecinos del barrio empiezan a moverse, porque Claudia no aparece. Y respondiendo a la pregunta que me hizo otro de los suscriptores en cuanto a por qué no se investigó tal cosa, por qué no se siguió la línea de la SUBE, por qué no se siguieron los celulares, todo lo que se hizo tarde y mal, y el único dato que surgió de la investigación que tenía que ver con la activación del celular de ella en Lanús tampoco se siguió con premura porque podía ser un elemento para determinar si a ella la habían matado en Lanús, porque todo el mundo presumía que la desaparición de ella y su supuesto homicidio había sido en la misma casa de Villaluro. Hay adentro todas las pruebas de rastreo de sangre, luminol, todo lo que se hizo genéticamente para ver si había un crimen dio negativo, pero nunca se hizo las pruebas de ese sentido científicas en Lanús, otro papelón judicial.
La Banda del Millón todavía no tiene condena, están todos elevados a juicio, como conté en el capítulo. La banda en total está constituida casi a esta altura, después de que grabé aquel capítulo, ya son más de 30 imputados. Porque son una banda con multicélulas que van actuando en distintos hechos. Apareció, por ejemplo, una subbandita de la Banda del Millón que participó del robo en la casa de Valeria Massa, por ejemplo. Entonces, lo que hicieron fue cerrar como en la instrucción, decir, hasta acá llegamos, elevaron a juicio, con la paradoja que le va a tocar al mismo tribunal que integró la jueza McIntosh, la jueza Vedette, la jueza del papelón de Maradona. Bueno, le toca a ese mismo tribunal, sin ella, que está destituida, pero con los otros 2 jueces que también están denunciados por haber estropeado el juicio de Maradona. Ese tribunal va a ser el juicio contra la Banda del Millón, una de las bandas peligrosas, más peligrosas de la Argentina, con 2 homicidios por lo menos probados y más de 30 asaltos siniestros, brutales, con una violencia inusitada. En el caso de Lourdes de Bandana, es cierto que nos focalizamos todos y mucho en su capacidad viciada para poder denunciarlo, es decir, en esto de la dificultad que ella tiene para asumirse como víctima. Nos centralizamos mucho en eso, de una mente vulnerada, si querés direccionada. Dio una nota hace poco donde pudo plasmar, digo hace poco en relación al momento en el que grabé, creo que fue en LAM, no me acuerdo dónde, donde ella se la nota un poco más convincente. Si bien no lo denunció en la causa, se la notó más convencida de que el camino es que él termine siendo sometido a un juicio por los delitos que le imputan, que le puede caer una pena hasta 15 años de prisión. Me refiero a Leandro García Gómez, que es la expareja. Muchos preguntaron si él podía ser también declarado inimputable. Bueno, es un camino que puede elegir su defensa, tratar de establecer que su accionar está vinculado al policonsumo de estupefacientes. No parece que prospere porque la violencia la viene ejerciendo con ella sistemáticamente hace más de 4 años. Me parece que es un componente más que tiene su poliadicción, pero no me parece que alcance para decir que estamos en presencia de un inimputable. Hay un plan, lo ejecutó, la privó de la libertad, la dominó, la doblegó. Bueno, veremos qué dice la justicia. En el caso del doble crimen del matrimonio del Río, es cierto que los medios reprodujimos claramente durante los primeros 10 días la idea de que era Nina o Ninfa Aquino la autora del crimen. Y ese es un tema que tenemos que replantearnos, que tomamos como palabra sagrada y santa los medios de comunicación lo que piensa el Ministerio Público Fiscal, los fiscales. Y en realidad es una etapa del proceso. Son los mismos fiscales que después se dieron cuenta que Ninfa o Nina Aquino no era y que el asesino era Martín del Río. En el medio es cierto que hubo hasta casi condenas televisivas respecto de la empleada. Por suerte la justicia dio vuelta a su terreno, se dio cuenta que no era ella, pero también está bueno, como mucha gente pregunta, ver de qué modo los medios podemos atenuar o suavizar cuando contamos algo sin que sea lapidario al día número 2 o 3, ya dando por sentado que una persona es la autora de un crimen. Los espero acá, sigan mandándome sus preguntas, me encanta escuchar y contestar a cada una de las preguntas que me hacen.